¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Mosu. Estaba leyendo sobre los 10 mandamientos. En esto último me llamó la atención el de no matarás. Leyendo sobre esto encontré en el manual del Antiguo Testamento, el manual para alumnos, Génesis, hasta el 2 de Samuel. Para muchos es confuso y mi intención más que nada era tratar de generar alguna claridad entre tantas opciones que podemos tener en cuanto a las respuestas que podemos hacernos a nosotros mismos, de tener un concepto si está bien, si está mal, si vamos a ser castigados o no, si llegamos a estar en esta situación. Éxodo 20:13. Y la pregunta que me pareció importante que, para algunos que suelen hacerse este tipo de cuestionamiento con respecto a los mandamientos que se nos dio, y con respecto al de no matarás, ¿en qué forma el mandamiento de no matar afecta a quienes participan en la guerra? Qué gran pregunta, ¿no? Creo que muchísimas personas, y más aún los miembros de la iglesia, se han cuestionado esto, ya que muchos países tuvieron guerra, tuvieron que acceder como miembros de la iglesia, enlistarse para el ejército de su país, llamados por la patria. En una declaración incluida en un mensaje de la primera presidencia de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial y presentada en la Conferencia General del 6 de abril de 1942, este tema fue analizado detenidamente. El mensaje fue presentado en un momento en el que casi 100.000 jóvenes santos de los últimos días estaban en combate. La iglesia está y debe estar contra la guerra. La iglesia misma no puede hacer la guerra a menos que el Señor dicte nuevos mandamientos, ni puede considerar a la guerra como un medio justo para arreglar disputas internacionales. Esas disputas deberían y podrían ser resueltas con el acuerdo de las naciones, mediante la negociación pacífica. Entonces vemos la postura de la iglesia en cuanto a este tipo de actos para encontrar la paz mediante las discusiones pacíficas, diplomáticas, pero los miembros de la iglesia son ciudadanos o vasallos de potestades sobre las que la iglesia no tiene control alguno. Por lo tanto, cuando la ley constitucional de un país llama a los hombres de la iglesia a integrar las fuerzas armadas de este país al cual están sujetos, su deber cívico es responder al llamamiento. Si por escuchar ese llamado y obedeciendo a quienes tienen el mando sobre ellos, quitan la vida de aquellos que pelean en su contra, ese acto no los constituye asesinos. ¿Qué es lo que básicamente están diciendo en este manual o en este concepto de dividir la opinión de la iglesia con respecto a este tipo de actos, si son considerados asesinos o no, con respecto al mandamiento de no matarás? La posición de la iglesia es que mientras nosotros somos llamados y obedeciendo a quienes están al mando nuestro, quitamos la vida de alguien en una lucha entre ambos, no se constituye como un asesinato, ni lo sujeta al castigo que Dios ha decretado para quienes matan, por las razones mencionadas enseguida. Sería un Dios cruel si castigara a sus hijos como pecadores por actos cometidos como inocentes instrumentos de una soberanía, la cual Él les ha dicho que tienen que obedecer y cuyos mandatos no tienen poder para resistir. Es decir, que si nosotros somos llamados a servir en una guerra, para servir a nuestra patria, es algo que ni la iglesia ni nosotros en muchísimos casos podemos resistir a ese llamado. No de resistir, sino de resistirnos a no obedecer a cuando nos llaman a servir. Entonces esto es la posición de la iglesia en cuanto a este tipo de actos. Si les quedó alguna pregunta pueden hacérmela
los comentarios, voy a estar leyendo y si es necesario buscar algo más, lo estaría buscando para tratar, ¿no? Porque a mí también me llamó la atención, entonces como a mí me respondió algunas inquietudes, tengo un concepto bien dividido a partir de esto, de si realmente lo constituye o no un asesinato, o si estamos sujetos a algún tipo de castigo por este motivo de servir a nuestra patria, y si llegamos a asesinar a algunas personas en esta situación, que realmente no es una situación de elección, pero que muchas veces somos forzados a ser partícipes de este ejército cuando somos llamados a servir a nuestra patria. Así que este es otro contenido que quería hablarles, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.